La renuncia de Camila Vallejo. Esto es lo que se está solicitando por parte de la oposición y en particular por la derecha en contra del gobierno luego de la salida de Giorgio Jackson de su cargo como ministro. Pero esto no es lo único que se está pidiendo, sino que también desde la misma izquierda, especialmente desde el Partido Socialista, con el senador Fidel Espinosa, se está exigiendo además la renuncia de lo que es el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Y hemos visto cómo la caída de Giorgio Jackson no calmó las aguas como esperaba el gobierno, sino que al contrario, y yo diría que de manera bastante positiva, se están pidiendo aún más responsabilidades y una purga general de varios ministros de gobierno. Pero como vamos a observar, no son los únicos y al mismo tiempo el problema central, más que los ministros en sí, que son casi como una rama del problema principal, la problemática esencial está en el mismo Boric y en este gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, ahora se está pidiendo la renuncia de la ministra vocera de gobierno y militante del Partido Comunista, Camila Vallejo. Esto fue pedido en parte por Chile Vamos, por la centro derecha y por lo que es Sergio Bobadilla, que es de la UDI, diputado, ¿no? Que ha tenido sus escándalos vinculados a cosas bastante curiosas en la política, como pasa con todos los políticos en general en nuestro país, estamos llenos de sinvergüenza, pero más allá de eso, con esto de las pesqueras en su momento que estuvo involucrado, él está pidiendo la renuncia, lo que es un endurecimiento que ya era hora por parte de la oposición, que finalmente empieza a cumplir algo de su rol. Ahora, ¿cuál fue la lógica para pedir esto? Esto se pide en razón de decir que no es suficiente con Jackson, sino que hay que ir por más, que es lo correcto, una actitud buena, y por lo tanto hay que sacar a Camila Vallejo. Ahora, Camila Vallejo ha estado bastante inquieta con toda esta situación porque lo que observamos es que desde que renunció Giorgio Jackson, ella dice que es heroico lo que hizo Giorgio Jackson, un sacrificio, pero que fue tremendamente injusto. Claro, protegiendo a los suyos, ¿no? Y Camila Vallejo está bien molesta porque se nota que ahora los dardos van también en contra de ella, como ahora se está viendo. Y es porque Camila Vallejo, a pesar de ser la vocera de gobierno, y ese es un cargo que usualmente es muy sacrificado y empeora mucho la imagen, porque tienes que salir a defender los errores y constantemente los fracasos sistemáticos que tiene un gobierno, ella se ha cuidado de, cuando hay que hacer algo impopular o defender cosas más impopulares, de desaparecer, porque quiere mantener su imagen. Y es sabido que amplios sectores del Partido Comunista la quieren enviar como posible presidencial a futuro. Por eso se cuida, ¿no? Y ahora se está pidiendo su salida. Y es positivo, no solo por su rol, podemos decir, en este gobierno y en blanquear todos estos hechos de corrupción, llamando los errores administrativos, que ya de por sí eso debería ser causa de sacar a alguien de su cargo, sino también por los numerosos impulsos a esta llamada Comisión contra la Desinformación, con leyes de medios, impulsos para limitar la libertad de expresión y de prensa, que ya de por sí, sumado a lo otro, deberían haberla sacado de su cargo por eso. Entonces, esperemos que también ella renuncie y se impulse una acusación constitucional para removerla del cargo, si es que no renuncia como Jackson, porque todos sus motivos ya son causa. Y me alegra ver que ya se están entusiasmando más con la caída de Giorgio Jackson para sacar a más personas de su cargo. Es lo correcto. Pero no solo se está pidiendo de Camila Vallejo, no, sino que también se está pidiendo la salida de Carlos Montes, que es del Partido Socialista, y se está pidiendo que salga del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora, ¿por qué es esto y quién lo pide? Lo pide Fidel Espinosa, el mismo senador socialista que ha sido una piedra en el zapato del gobierno, pero que en los últimos minutos de la acusación contra Giorgio Jackson él la rechazó, dijo que no estaba de acuerdo, pero más allá de esa caída en su discurso, ha sido muy duro con el gobierno. Y ahora está pidiendo la salida de Carlos Montes, diciendo que él claramente tiene una vinculación con los hechos. Los primeros casos de corrupción con fundaciones partieron subordinados al mismo ministerio del ministro Montes, que él dijo que no sabía nada, siendo que al principio lo defendió, y que por lo tanto, claro que tiene que salir. Y tiene toda la razón el senador socialista. Esto ha generado mucha molestia en la misma izquierda que se sienten traicionados por uno de los suyos que exige esto. Yo diría que ser consecuente en la lucha contra la corrupción. Y si Jackson salió por esto, Montes también debería caer. Acusación constitucional o si no, destitución. Y no solo el punto de los casos de corrupción, sino que el mismo Montes, que esto otro también es muy grave, ha estado promoviendo a figuras políticas que se caracterizan en nuestro país por impulsar discursos revolucionarios, violentos, agresivos, hablando de cualquier tipo de lucha y que impulsan también la toma de terrenos privados, quitándole a personas su propiedad, su vivienda, el fruto de su esfuerzo, para que se lo tomen otros. Y cuando nosotros decimos que todas las formas de lucha son válidas, es porque todas las formas de lucha son válidas, inclusive la toma de terreno. Y al que le guste, y al que no le gusta, me da lo mismo.
Reivindicamos la toma de terreno. Si no nos dan solución a los llegados, nos tomamos los terrenos. Así de corta. Quiero destacar también a un dirigente con el cual he peleado en distintas cosas, no solo en Peñalolén, sino que en otras partes, el Nacimiento, aquí al lado, en distintas partes. Valencia, porque cualquier cosa puede uno decir, pero Valencia se la juega, ¿no es así? Se la juega y lucha y está. Valencia era otro, pero Leiva quiero decir ahora. Es que me confundo. Es que era la chapa que Leiva usaba en la clandestinidad, pues bueno, no. Yo lo conocí en ese tiempo. Lo ven y miren cómo bromea, cómo se lo toma a chiste y el tipo de personas que lleva eventos oficiales y están promoviendo. O sea, cualquier tipo de lucha es válida. Eso es casi un llamado a una lucha armada, ¿no? Entonces, todo eso sumado también al rol de, a lo menos, incompetencia y a lo más complicidad en los casos de corrupción que se han visto con fundaciones, significaría que se le iría a sacar del cargo, si es que no más. Yo pienso que a todas estas figuras políticas igual se la están llevando bien blandito, bien bajo, con solo que lo saquen del cargo. Después lo colocarán de asesor de alguien, en otro cargo estatal, le van a regalar en una municipalidad, una fundación. Igual van a seguir parasitando a costa nuestra con nuestros impuestos. Deberían estar en la cárcel estas figuras políticas. Pero de todas maneras, bien que se esté impulsando la destitución, esperemos que se sumen distintas fuerzas, igual como se logró con Giorgio Jackson. Y a estos dos es a quienes se están pidiendo la salida. Pero yo creo que se están quedando cortos. Porque también está el caso de la ministra del Trabajo, la ministra Janet Jara, que también es militante del Partido Comunista, que ha impulsado la reforma a nivel de salud como también de pensiones dentro de este gobierno de Gabriel Boric, que es el problema principal en realidad. Y dentro de esas estructuras que ha impulsado, está hablando de que se van a aumentar sustancialmente en 150.000 pesos todas las pensiones. ¿Y cómo eso? Con gasto estatal, que sale de las mismas personas. Se lo sacan del bolsillo a la gente sin que se den cuenta. Los políticos sacan su tajada y te lo meten en tu mismo bolsillo. Y después dicen que te están ayudando. Estafa, ¿no? Pero dentro de eso, en esa estructura, también habló de darle subsidios especiales a aquellos que están dentro de estos grupos que llaman de afectados por el Estado. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, también las víctimas, podríamos decir, de cosas asociadas a la dictadura, de abusos que se dieron ahí. Pero un elemento que es muy cuestionable es el tema de los encapuchados del estallido, aquellos que eran de la primera línea y que, según ellos, fueron víctimas de represión estatal cuando estaban quemando, saqueando y lanzando ataques durante el periodo del estallido. Y esto se vincula, por supuesto, a los escándalos que ya ha habido, que están confirmados por la justicia, de cantidades enormes de falsos exonerados políticos y que se les pagan subsidios millonarios a costa nuestra, y que el mismo Mochati denunció hace algún tiempo, y que la ministra Janet Jara les quiere aumentar a ellos también los subsidios a costa de nuestro bolsillo. Conversamos esta noche. Buenas noches. Buenas noches. La Contraloría acaba de decir recién, en un informe, en un dictamen, que hay 3.000 falsos exonerados políticos, que se han entregado 60 millones de dólares aproximadamente en pensiones que no corresponden. Esto es un gran escándalo y empiezan los... ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Por qué usted demoró tanto en ser escuchado? Bueno, demoramos tanto en ser escuchados por lo que planteábamos. Nosotros planteábamos una crítica frontal a lo que era una política de derechos humanos levantada por el Estado de Chile a partir de 1990, que lo único que hacía era reivindicar la democracia de los acuerdos, donde los derechos humanos eran un instrumento negociador. O sea, los derechos humanos servían de instrumento para llenar espacios de poder. Lo que usted dice es que el tema de los derechos humanos, el tema de los exonerados, de los torturados, de los presos políticos, se usó políticamente como una moneda de cambio para llegar a acuerdos en la transición, en primer lugar, y en segundo lugar para lucrar. Así es. Así es. Y los antecedentes que entrega Contraloría ahora no son nada más que una ratificación de lo que venimos denunciando nosotros desde el año 98. Contraloría hizo una investigación aleatoria, no de todos los casos. Sí, lógico, son muestreos. Exactamente. Son muestreos. Por supuesto que sí. ¿Cuántos cree usted? 100.000. Ya lo dijimos. ¿Perdón? Ya. 100.000. ¿El total son? Son 160.000. ¿Y 100.000 son falsos? 100.000 son falsos. Perdón, pero si son 3.000 y 60 millones de dólares... si son 100.000, son una cantidad impresionante. En exonerados políticos se está gastando hoy día anualmente 190.000 millones de pesos. O sea, estamos bordeando los 400 millones de dólares anuales. Todos los años. Todos los años. Cada año. Para generar, y eso es la tremenda injusticia, para haber generado pensiones reparatorias para los verdaderos exonerados políticos de 130.000 pesos. De 130.000 pesos. Entonces, todos 250.000 pesos.
incluido además, a propósito de los 50 años, quienes han estado mucho tiempo excluidos: los RETIC, los VALEC y los exonerados. Entonces a ella, por todo eso, también deberían sacarla del cargo. Es bueno que haya un entusiasmo para ser más duro con el gobierno porque hacía falta, habían sido bastante nebulosos, gelatinosos, blandos con el gobierno con respecto a esta materia. Pero seamos sinceros, el problema de fondo, más que todo esto, es Boric. Porque al final estos son ministros de Boric. Él lo nombra y es este gobierno, la estructura en sí que es el problema. Cuando vas eliminando a los ministros, claro, cae una rama, pero surge otra. Porque van a cambiar a todos estos por otros igual de nefastos. Esa es la realidad. Entonces, por eso es tan importante que se impulsen políticas de reforma a la Constitución que permitan un plebiscito revocatorio. Propuesta que ya se ha mencionado por algunos políticos como la diputada Pamela Giles y que permitiría sacar de su cargo a políticos, al presidente, diputados, senadores, a cualquiera, de su cargo por hacer mal su trabajo y por plebiscito ciudadano. Y se podría decir, por ejemplo, que a mitad del cargo, a los 2 años de la presidencia, se hace un plebiscito y ahí se decide si se mantiene o si lo sacan. Porque los políticos mienten, no cumplen sus promesas, hacen mal su trabajo, casi siempre, y la población debe tener un mecanismo para sacarlos legítimamente de ahí. Porque en la práctica, seamos sinceros, vamos a sacar, y viendo caso tras caso, a distintos ministros, van a caer unos que otros, y van a colocar a otros que son igual de malos. Entonces el problema de fondo es Boric, y solo se soluciona a través de un plebiscito revocatorio. Ese es el camino que hay que seguir. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este impulso de destitución que se está dando en la oposición que finalmente le hace honor a su nombre? ¿Es positivo? ¿Está bien quedarse solo con Jackson? ¿Hay que ir por Camila Vallejo y Montes? ¿O como mencionamos aquí, hay que ir incluso más allá? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Jorge Ramos, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.